Y le damos la bienvenida esta tarde a la autora de esta novela, Sabina Berman, con el gusto de tenerla una vez más aquí en Los Periodistas. Bienvenida, Sabina. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Ni quiero adelantarle a la audiencia, por supuesto, porque no le voy a hacer, porque además, pues no lo he terminado todavía. Me llegó apenas y yo estaba de viaje, regresé apenas ayer, antier en la noche regresé de viaje, pero ya lo agarré y se va rapidísimo. ¿Por qué las abejas? ¿Por qué Sí, los porque panales? Arthur Vermeer dice, no, no les voy a hablar del teorema, ningún teorema. Yo quiero hablar de las abejas, es más importante. Y sí, es más importante, que cualquier teorema. Eh, ¿Por qué las abejas? Bueno, hay una razón biográfica. A mí me fascinaron desde la adolescencia las abejas porque leí La vida de los insectos de Maeterlinck y eso me llevó a interesarme mucho en las abejas y en las hormigas. Claro, con las hormigas las puedes observar, con las abejas puedes convivir. Entonces me fui a tomar mi curso de apicultura y desde entonces pues no me dedico a la apicultura, pero cada que puedo sí participo en cuidar panales y me asombran las abejas. Son asombrosas. Una cosita así que se puede desplazar kilómetros, se va kilómetros lejos del panal, liba flores y luego regresa al panal kilómetros de regreso y no se equivoca de panal. Para empezar, nada más la descripción de todo lo que hacen las abejas, la manera en que conviven. Y últimamente, a raíz de lo que está pasando en México, me interesé mucho en las historias de la tribu humana, los modelos que proponemos para convivir. Y el modelo de las abejas es admirable. O sea, no tienen policías, no tienen ejércitos. Sin embargo, todo prospera ordenadamente, sin plan, pero ordenadamente y eficazmente y productivamente. Trabajan solo durante las horas diurnas. No se pone rojo el cielo, se guardan y se quedan en el panal a convivir. Y luego almacenan su alimento, que es uno solo, que es la miel. Por cierto, que cualquiera de nosotros podría sobrevivir con solo miel. Y cuidan tanto ese hogar que al mismo tiempo es el banco de sus recursos al panal, que son capaces de ofrendar la vida si entra un extraño enemigo al panal a saquearlo. Entonces me preguntaba cuál es la gran diferencia con nosotros. Y de eso trata la novela, ¿no? Vermeer lo explica muy rápido al inicio y dice, bueno, pues porque nuestro banco de alimentos es solo de muy poquitos. Entonces, en lugar de que todos estemos dispuestos a luchar por nuestro hogar y nuestro banco de alimentos, estamos en la calle quejándonos, peleándonos, nos mandan a la policía, mandan un ejército al país que sigue a reprimir a los que se levantan. Andamos en una lucha continua porque nuestro banco de recursos es solo de unos poquitos. La, la virtud, entre tantas, de las abejas es que tienen una vida comunitaria y alguna, como tú lo narras al inicio de la novela, puede desprenderse del grupo y eventualmente encontrar mejor producto para consumir, mejores flores, y luego el resto de las abejas van y comparten. Y en efecto, en contraste absoluto con la concentración que en el planeta unos poquitos son dueños de casi todo, mientras que la mayoría carece de lo más indispensable. Frase a López Obrador.
sin quererlo. Pero a mí me llama la atención, ese es el neoliberalismo, a eso nos ha conducido precisamente el modelo neoliberal, que es lo que abordas en tu novela, también con los personajes que tú ya, con uno en particular que tú has expuesto, Sabina. Sí, claro, las abejas viven en cooperación. ¿Por qué? Porque mientras más cooperan, más abundancia tienen todas. Y nosotros estamos en una lógica de competencia. O sea, mientras más tengo yo, menos tiene el de al lado. El neoliberalismo prometió exactamente lo contrario, ¿no? Que esta competencia nos iba a llevar a una abundancia que iba a alcanzar para todos. No pasó. No pasó y le dimos oportunidad más de 30 años y no pasó. Y precisamente la novela trata de Arthur Vermeer, un economista que hace este teorema que captura las transacciones de competencia entre naciones o entre individuos o entre grandes empresas, que un día tiene un ataque cardíaco, le abren el pecho, le sacan el corazón, le ponen un corazón nuevo de una mujer joven, madre de 2 hijas, y cuando abre los ojos él empieza a ver la realidad distinta, ya no le interesan los números y se obsesiona por las abejas. Y Arthur Vermeer dice, voy a cambiar, voy a rehacer a la tribu humana, como puede pensar un matemático premio Nobel, y se lo propone hacer, y de eso se trata la novela, de qué hace para cambiar a la tribu humana. Un matemático, perdón Alejandro, un matemático premio Nobel que es operado del corazón y al que le ponen un corazón de una mujer joven que ha muerto en un accidente. Sí. Pero además él ahí se conmueve cuando le dicen, pues, su corazón, el corazón que usted tiene es de esta mujer, ¿no? A ver, la idea de meter ahí a Davos también tiene, en el arranque, pues tiene mucho sentido, o sea, porque al final Davos, ese encuentro de las élites, pues es el encuentro del 1%, le llamarían, que yo diría es el encuentro del 0.01% en realidad, porque es la élite de las élites tratando de darle lecciones al mundo de cómo debe funcionar el mundo, y ahí es donde justamente este hombre entra en razón. Obviamente todo eso es una gran metáfora de lo que estamos viviendo, Sabina. Es un fractal, sí, precisamente, Alejandro, es un fractal, es un pedacito donde se ve reflejado todo, y claro, cuando se dan cuenta que tienen al enemigo dentro, dicen, pues claro, sí, hay que cambiar las finanzas del mundo, es en Davos, pero no a través de Arthur Vermeer no los trata de convencer, sino se los hace. Ya no les digo qué les hace, porque entonces ya no hay novela, pero en la página 257 garantizado, los billonarios desaparecen. Cuando yo vi el título, lo asocié inevitablemente con un multimillonario que, por cierto, no es la primera vez que te agrede, pero en esta ocasión ha sido particularmente agresivo contigo, con Vanessa Romero, con Denise Dresser, sobre lo que la presidenta Claudia Sheinbaum habló, y habló de una manera muy contundente. Me refiero a Ricardo Salinas Pliego. Sí. Bueno, parecería planeado, ¿no? O sea, Salinas Pliego me insulta, me dice quién sabe cuántas barbaridades. La semana que sale mi novela, que se llama Los billonarios desaparecen. Sí, parece planeado. Bueno, mi interés por la distribución inequitativa viene muy de lejos, ¿no? Y entiendo muy bien cómo funcionan los billonarios, precisamente por mi interés. Miren, mi padre era industrial
Y yo conviví mucho con este mundo del dinero y entonces no me es extraño y conozco sus mecanismos, los legales y los ilegales, ¿no? Yo escribí la semana pasada, el domingo, un artículo donde decía, más allá del neoliberalismo, Ricardo Salinas está usando métodos ilegales. Ha usado durante más de 30 años métodos ilegales para enriquecerse y eso no se vale. Es decir, yo tengo una crítica al neoliberalismo, pero esto ya es otra cosa, esto es ilegalidad. Y supongo que es porque lo conozco tan de cerca, también tengo tanta confianza en hacer estas afirmaciones que las hago muy simples. Y se enojó mucho porque nadie lo venía diciendo de, bueno, están los impuestos que debe, pero ¿qué tal los seguros sociales que debe? ¿No? ¿Qué tal las vacaciones que les debe a muchísimos de sus 150,000 empleados? ¿Qué tal la protección de las mujeres dentro de sus empresas? ¿Qué tal esta y este otro mecanismo de succionar, de extraer riqueza a como sea? Y eso le irritó muchísimo a él e hizo lo que siempre hace, insultar de regreso, no argumentar, no decir son falsas tus afirmaciones, sino insultar. Con la diferencia que esta vez la presidenta, primero que nada, es presidenta, es mujer. Y entonces tuvo una reacción al respecto. Le pareció bizarro, aberrante, que una persona se refiera a otra persona en los términos que lo hace conmigo, o que lo hace con Vanessa Romero, o lo hace con Denise Dresser, o lo hace con... Podemos Con ir medio mundo. añadiendo... Mujeres siempre. Siempre mujeres. Y cuando se mete con los hombres, más bien les recuerda a sus mamás y a sus esposas. No se Sí, así mete es. con los hombres directo. Es una obsesión que él tiene con su pretendida superioridad sobre las mujeres. Se llama machismo, ¿no? En Claro. español mexicano. Sí. Misoginia. ¿En qué Misoginia. página desaparecen los billonarios? ¿En qué página exactamente? ¿No te No me acuerdas? acuerdo. A ver, Pero estoy porque quiero segura que para preguntarte la esto. 257 ya. Dime. Para los 157. A ver, porque quiero preguntarte esto, Sabina. Yo digo, en un texto de hace 2 semanas, yo digo que es muy probable que veamos, si no pasa algo extraordinario, veremos la pérdida, la quema de un capital que se construyó en el neoliberalismo muy probablemente los siguientes 2 años. Mi cálculo, basado nada más en lo que Forbes ha calculado, mi cálculo es que en 2 años él tendría que deshacerse absolutamente de todos los bienes que tiene, incluyendo los familiares, para poder liquidar lo que debe, de acuerdo con la propia proyección de su acumulación de deuda, pues, ¿no? Los billonarios desaparecen en esta página 250 y algo. ¿Tú crees que en algún momento eso puede suceder? Por tanto que has estudiado al personaje, que Ricardo Salinas Pliego en algún momento su condición de billonario desaparezca, su responsabilidad lo lleve a eso. Sí, creo que se avecina. Si tiene que pagar esos 74,000 millones de pesos, más lo que le debe a AT&T, más otras pequeñas deudas que tiene, pues según mis cuentas, son parecidas a las tuyas. Es que al cabo del pago tendrá como 500 millones de dólares. Que bueno, le alcanzan para tener un jet, creo que sí, le alcanza, tal vez un yate mediano, y para seguir golfeando en Florida. Yo viví una época en Florida
en la zona, bueno, es que fui a dar clases en la Universidad de Florida, invitada por Elenita Poniatowska, y allí estaban todos los mafiosos jubilados de Estados Unidos y también algunos empresarios decentes jubilados. Y pues tenían ese tipo de fortunas todos, o sea, ir al club de golf era encontrarte con solo gente que tenía 200 millones de dólares, 500, 700. Salinas era billonario y el poder económico, lo que te permite hacer ser billonario, no es comparable con lo que puede hacer un millonario. Puedes, por ejemplo, gastarte 100 millones de pesos al mes en agraciar plumas que hablen bien de ti en los medios, ¿no? Y es como nada. Puedes gastarte en una campaña presidencial eh, 1 billón de dólares, pero ya cuando tienes 500 ya estás en otra categoría. Y ¿Tú me temo conoces que sí, bien? es lo que va a pasar. Sí. Adelante, perdón, Sabina, te interrumpí. No, 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 que digo que sí, que me temo que es a la categoría que va a descender Ricardo Salinas. ¿De dónde, Sabina Berman, que tú lo trataste personalmente por mucho tiempo, nace esta misoginia, esta conducta de Ricardo Salinas Pliego hacia ti y hacia otras mujeres? Tú que lo conoces, ¿es así un hombre misógino, es un hombre vil permanentemente? Es, es patriarcal, es un hombre patriarcal que considera que los hombres son superiores naturalmente a las mujeres y que su manera virtuosa es la protección y su manera, pero dentro de sus mujeres, las suyas, ¿no? Las de su tribu. Y, y su derecho, su privilegio de haber nacido hombre es maltratar a las otras mujeres. Es un hombre patriarcal. Ahora, no creo, no es muy raro, ¿no? Es un hombre patriarcal. De hecho, es muy, muy interesante cómo en los billonarios del mundo sí hay un regreso de ese espíritu patriarcal, ¿no? Zuckerberg de pronto yéndose a hacer pesas y ir a cazar con arco y flecha y divorciándose y poniéndose musculoso porque necesita sentirse ese tipo de masculino, ¿no? No, el otro tipo de masculino, el del nerd genial, ya no quiere ser. Más que es lo mismo esto de tener 14 hijos conocidos, de los que le conocemos, con distintas esposas. Hay el mismo Trump que aspira a ser billonario, ya ahorita ya es billonario, ¿no? Después de menos de un año en la presidencia de Estados Unidos, ya logró ser billonario por primera vez. Pero Trump aspira a lo mismo, a estos símbolos del macho patriarcal que creímos que ya habían desaparecido. Definitivamente en la clase de los billonarios esta aspiración está volviendo. Besos, ¿no? Que era un nerd simpático, agradable, genial, y ahora anda vestido del ex Luthor, el villano de Superman. Casándose con una mujer hiper sexy, con todos los rasgos sexuales secundarios inflados. Hay ese regreso, es una reacción al mundo paritario, a decir, no, no queremos el mundo paritario, queremos que unos pocos manden sobre los otros y esos pocos son los machos alfa. Bueno, pues lo que estamos viendo también es en muchos sentidos es una regresión, digo, global del mundo caminando hacia a la derecha, pero con sus excepciones. Obviamente, lo de México es un caso de excepción. Así vamos a mantenerlo, por favor.
pero sí el mundo dando pasos hacia atrás. Y llama mucho la atención, me gusta mucho lo que planteas y te quiero preguntar, lo que piensas tú del tema woke. Sí hay como una especie de castigo incluso desde ciertos sectores de izquierda hacia el tema woke, como diciendo, gran parte de la culpa de este retroceso está ahí en los excesos de lo woke. ¿Lo crees así? ¿Lo ves así? ¿Cómo lo analizas? No, yo creo que en México no nos corresponde esa lectura y creo que esa lectura que mantiene a algunas personas de izquierda en México es una mala importación de payuca del discurso gringo. En Sí, no, Estados Unidos, sí, aclaro, en Estados no me Unidos, refería a México, me refería afuera. Esto es una excepción, obviamente. claro, no, yo sí creo que en Estados Unidos el discurso woke hundió a los demócratas. Es decir, los demócratas se vuelven neoliberales hace 30 años, cuando todo el mundo empezó a entusiasmarme por el neoliberalismo, se vuelven neoliberales y lo que les queda de izquierda es nada más esto de lo woke, ¿no? De la libertad de los homosexuales, la libertad de las mujeres, la libertad de los trans, la libertad de los negros, es lo único que rescatan y se llama la política de la identidad y abandonan todo lo que respecta a la economía. Eso es lo que pierde a los demócratas. Su oferta es muy débil, es muy pequeña, no toca la cotidianidad de las personas, no llega a los asuntos de la mesa, de la comida, de la salud. Entonces, pues tienen una oferta muy pobre los demócratas que los republicanos vencen precisamente haciendo la oferta de vamos a mejorar la vida de todos, todo mundo va a tener las mesas repletas de comida, como decía Trump, van a tener groceries, que me da risa porque Trump creyó haber descubierto una palabra cuando hablaba de los abarrotes, porque evidentemente él nunca va al supermercado y descubrió como a los 70 en tantos años que existe algo que se llama abarrotes y comida. Y luego no les cumplió a los electores. Lo que está sucediendo es que no les abarató nada. Pero yo creo que en México no tiene sentido esa crítica. Algo que a mí me gusta mucho de nuestra izquierda es que ya eliminó el tema de lo woke, ya es una batalla cultural saldada en México. Las mujeres y todas las otras minorías, está saldado que tenemos derechos y libertades. Bueno, tenemos una mujer presidenta y hace toda la diferencia porque es una mujer presidenta que está muy consciente de que es mujer. Y 60% de los mexicanos votamos por ella, no a pesar de que fuera mujer, sino buena razón de por qué lo hicimos, esa era porque era mujer. Hay un convencimiento en México de la gran mayoría de que es tiempo de la paridad. Es lo que no entiende Salinas Pliego, precisamente, que está en otro país, no está en ese donde creció de niño en Monterrey. No, está en un país que es paritario. Tenemos un congreso de mitad hombres, mitad mujeres, un gabinete mitad hombres, mitad mujeres. Ya en todas las mesas de debate son en casi todas mitad hombres, mitad mujeres. Se ha corrido a la universidad, casi todos los consejos que hay en México en las élites. Los consejos son paritarios. Hay algunos castillos de la pureza patriarcal todavía en nuestro país, como el Colegio Nacional, por ejemplo, o las 100 empresas más grandes del país siguen siendo solo hombres. Son muy escasos esos citadelas del patriarcado y van en camino a disolverse. En ese país de la paridad,
donde además celebramos la paridad hombres y mujeres, ser misógino es una anomalía, desen- es desentonar, es ir contra la mayoría de la conciencia colectiva. Bueno, pues por eso la reacción en las redes, ¿no? Habían Bueno, dejado a Salinas hacer su voluntad y como por respeto a la libertad de expresión, y en esta ocasión nos pusimos de acuerdo de que ya basta. No, eso no es libertad de expresión, eso se llama humillación, insulto, y está penado por la ley. Eso está penado por la ley y no nos habíamos dado cuenta que estaba penado por la ley, y muchos decimos ahora, vamos a poner a trabajar nuestras leyes. Digo, para eso votamos para que se cambiara el poder judicial, se renovara con nuevos elementos, precisamente para transitar de un estado de impunidad a un estado de derecho, que incluye, por supuesto, que no puedes estar humillando en las redes a mujeres. ejerciendo violencia, Sabina, que también hace una diferencia en el caso de México, en nuestra realidad, que una presidenta por la que votamos millones de no solo mujeres, sino hombres, le ponga un alto a alguien acostumbrado a hacer lo que le viene en gana, a actuar no solamente desde el punto de vista personal, sino representando al poder político, poder económico, poder mediático, y colocarse o quererse seguir colocando por encima del poder constitucional, en este caso representado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y yo al respecto también pregunto, después de que va a tener que pagar Salinas Pliego, y después de que la presidenta también le ha puesto un alto en su violencia contra las mujeres, ¿qué va a hacer? ¿Qué le queda por hacer a Ricardo Salinas Pliego? Álvaro, estás muy preocupado por su corazón. ¿Qué va a hacer? No sé. Ir a terapia, no sé. Ir a terapia, entrar a un ashram, y hacer zen, algo tendrá que hacer, nadar mucho en el mar Caribe, algo tendrá que hacer porque sí, Aumentar su lo que violencia. eso podría ser, aumentar su violencia. Yo no veo la posibilidad, la verdad. No veo dónde están las huestes de la ultraderecha en México. Me puedo estar equivocando y tú que eres un experto, Álvaro, en la ultraderecha, nos podrás revelar si en Jalisco hay cuevas llenas de armamentos, y en los conventos de Jalisco, como en la época cristera, las monjas se preparan a hacer mucho rompope para alimentar a las huestes de la ultraderecha que van a invadir a la Ciudad de México. Capaz sí, mi impresión, y puede ser una impresión de una chilanga que no conoce bien el Bajío, es que no existen esas huestes. O sea que nos está viendo bien a la mayoría en el país y no estamos volteando a la ultraderecha, y que si se lanza el candidato, pues tendrá 10% de los votos y habrá perdido los 500 millones de dólares que le sobraban. No creo que lo haga, sería el peor ahora sí que sería el peor negocio de su vida. Pero bueno, pues Pero igual hay pues que va de hablar con su malos esposa, negocios. Álvaro. Va de Igual malos tenemos que... negocios en malos negocios. No sería raro. Es que puede ser que se desespere. Eh, lo que es seguro es que se equivocó de país, o más bien no registró el cambio rapidísimo que ha sucedido del 2018 a esta fecha, ¿no? Eh, yo como mujer
El 2 de diciembre, cuando vi al nuevo gabinete, no lo podía creer. Estaba yo muy emocionada de que fueran mitad de mujeres. Veníamos de gobiernos donde siempre había una mujer o dos mujeres en el gabinete. Y después el Congreso lleno de vestidos de colores, cuando siempre eran trajes grises y azules, todo en un parpadeo. Claro, hay un cómo llegamos hasta allí que se fue formando sin ser notable y de pronto está ya en el 2018. Pero la paridad es algo que llegó, me parece a mí, para quedarse en México. Ya pasamos un umbral que es muy difícil retroceder. Las mujeres ya no nos vamos a regresar a las cocinas y a la obediencia, que es lo que quisiera este señor que hiciéramos. Nos disciplina con sus groserías. Digo, de hecho nos dan risa sus groserías. A mí, a mí me puede decir muchas veces perra, mi identidad está a salvo. Lo que me preocupa es que mujeres de otra generación se sientan disciplinadas, aterradas por este castigo verbal que hace él. A mí no me hace ningún efecto. Lo entiendo como parte de su impotencia frente a la situación, sus insultos. Sabina, pues qué gusto conversar contigo. Los billonarios desaparecen. Aquí está la novela, ya está circulando. Aquí están Los dos ejemplares. los dos ejemplares. Pues muchas felicidades, mucho éxito. Como siempre lo tienes. Y gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta conversación.